Ok, bienvenidos a ustedes que están participando con nosotros en vivo en la grabación. Ah, y esa noche vamos a estudiar la mediación de Cristo, Cristo el mediador. Y no es una doctrina que no es importante o algo periférico, es algo sumamente central a la fe cristiana. Y estoy buscando mis notas. ¿Dónde están mis notas? Ok. Entonces, Cristo mediador. Y quiero comenzar nuestro tema de hoy diciendo que la doctrina de la mediación de Cristo está en marcado contraste con la teología moderna en el sentido como informal, en la iglesia, una teología moderna informal, donde tenemos un Cristo que vino, Cristo crucificado, Cristo murió, Cristo resucitó, y luego Cristo nos dejó y Cristo abandonó a la humanidad. Esa es la idea que tengo yo. Hace rato pregunté a un pastor, en su opinión, ¿qué está haciendo Cristo precisamente en ese momento? Y para él fue un shock. Él me dijo, oh, es una buena pregunta, nunca he pensado en eso. Como ya Cristo se jubiló, está jubilado, es la idea. Y la idea común es que la salvación descansa o está puesto sobre los hombros de los hombres, que el hombre tiene que autosalvarse. Y esa salvación, en el sentido común, es un proyecto de, como se dice o se llama, hágalo usted mismo, que Dios, y a mí parece que la idea es que Dios desea tu salvación, pero no hará nada para ayudarte a obtenerla. Todo depende de ti y nada del Señor. A Él no le importa. Si usted quiere, bueno, si no, no importa. Pero Dios es amor, no obstante. Y, pero la verdad, hablando de pacto de Cristo, es muy al contrario. No encontramos en el pacto de Cristo un Dios distante, desinteresado. En el pacto actual, ese último pacto, que es el pacto de Cristo, encontramos a un Dios íntimo y activo, sumamente activo. El pacto de Cristo se distingue de todos los demás pactos porque tiene un verdadero mediador. Entonces, nosotros tuvimos el pacto de Adán, tuvimos el pacto de Noé, tuvimos el pacto de Abraham, tuvimos el pacto de Moisés, pero ninguno de esos pactos tenían un mediador. El pacto de Cristo tiene un mediador. Es sumamente distinto que los otros. Y a mí parece que hay mucha ignorancia sobre el pacto de Cristo. Y hace como 2 años yo estaba hablando con según un ministro religioso de Ecuador. Y yo estaba hablando con él sobre el pacto de Cristo. Y él me dijo, ¿qué el pacto de Cristo? Yo no sé nada de eso. Nosotros hablamos del pacto nuevo, Nuevo Testamento, pero ¿qué es eso? ¿Es otra cosa? Yo le dije, no, Cristo tiene un pacto, como Moisés tiene un pacto, por favor. Y a mí parece que hay una desconexión con el cerebro de muchos y no están pensando o no entienden lo que están leyendo. Como la Biblia dice, el hombre natural sin Espíritu Santo no entiende lo espiritual. Entonces, en el pacto de Cristo es distinto
demasiado diferente de los demás pactos, porque por una razón, gran razón, es porque tiene un mediador. Debemos notar cuidadosamente, o fíjate, que el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, como estoy diciendo, es el pacto de Cristo. Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, Pacto de Cristo. Así como Moisés tenía un pacto, Cristo tiene un pacto. El Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto es el pacto de Cristo. Eso es algo no es complicado, pero mucha gente se confunde. Y una de las enormes características que lo hace mejor el pacto de Cristo que todos los demás es que solo este pacto tiene un mediador. Con Moisés en su pacto, Moisés puede ser visto como un tipo o prototipo de Cristo, un mediador, porque ocasionalmente Moisés intercedió por la nación hebrea de vez en cuando. Pero Moisés debe ser visto como un mediador débil en su humanidad frágil. Además, Moisés solo vivió 40 años. En el pacto de Moisés fue activado o reinado por 1600 años y Moisés vivía 40 años. Entonces, un prototipo de Cristo, pero no realmente no hubo mediador en la dispensación mosaica. Y el concepto de mediador es un concepto. ¿Qué es un mediador? Es un intermediario que representa a Dios el Padre. En ese pacto de Cristo, Cristo es el representante de Dios el Padre. E igualmente, Cristo es el representante a los elegidos de Dios, a los escogidos elegidos. Y Cristo es su representante también. Él es el representante de los santos y representante de Dios Padre. Ambos grupos. Como mediador, Cristo tenía y tiene la responsabilidad de hacer todas las cosas necesarias para que todos y cada uno de los hijos escogidos de Dios recibirán el don de la vida eterna. Ok, voy a repetirlo. ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué hay un mediador? ¿O qué hace Cristo como mediador? Entonces, representante de Dios es la voluntad de Dios que ninguno de los elegidos que se perezca. También los elegidos no quieren perecer. Entonces, Cristo tiene la responsabilidad y habilidad porque Él es Dios todopoderoso y con Dios todo es posible. Cristo tenía y tiene la responsabilidad de transportar o traer cada hijo de Dios al reino de los cielos por la vida eterna. Ese es y era la tarea, objetivo o proyecto de Cristo. Como mediador, Cristo tenía y hasta hoy día tiene la responsabilidad de hacer o cumplir todas las cosas necesarias. Anota la palabra, todas las cosas sobre los hombros de Cristo necesaria para que todos y cada uno de los hijos escogidos de Dios
recibirán el don de la vida eterna. La salvación mía o de usted depende de Cristo, no depende de ti, no depende de mí. Entonces, también Cristo mediador tiene la responsabilidad de proteger al Hijo de Dios o proteger cada hijo de Dios para que no pierda este don de salvación ni se lo roben otra entidad. Todo el mundo religioso hablan de perder su salvación, perder su salvación. Mira, mi salvación, yo no puedo perderlo porque Cristo, Dios Todopoderoso, es mi mediador y Él tiene la responsabilidad de manejar mis asuntos cuando estoy en ese mundo hasta que mi respiración final para protegerme, para averiguar que alcanzo la vida eterna. Ese es el concepto de mediador. Estoy enfatizándolo porque en la mentalidad de demasiada gente no tiene ningún entendimiento de esa cosa, no tiene ninguna revelación, ningún entendimiento del pacto de Cristo. Hablan y cantan, Dios de pactos, bla, 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 pero no saben nada de pactos. O piensan que, pacto de Cristo es como Moisés y todos los pactos son lo mismo. Y la ignorancia de pactos es hasta la luna, lamentablemente. Entonces, Cristo, el mediador, y la falsa doctrina de que el santo, nacido de nuevo, bautizado en el Espíritu Santo, el nuevo, criatura nueva, creación nueva, el hombre viejo ya está crucificado juntamente con Cristo. La falsa doctrina es que el santo, nacido de nuevo, hijo de Dios, se puede perder su salvación. Esa es una falsa doctrina. ¿Por qué? ¿Cuál es la base de esa idea? ¿De dónde viene? ¿O cómo es posible? Entonces, es una falsa doctrina que el santo nacido de nuevo, predestinado para la salvación, puede perder su salvación. Esta base es la idea de que Cristo como mediador, la falsa doctrina dice que Cristo es un fracaso inútil como mediador. Sí, la Biblia habla de Cristo mediador, pero Cristo no sirve para nada. Es satánico. El propósito mismo de la mediación de Cristo es llevar a los predestinados a su destino. Ese es el propósito de la mediación de Cristo. Los otros pactos no tenían mediador, pero en ese pacto tenemos Cristo mediador. Ese es el mensaje del Testamento Nuevo. El propósito de la mediación de Cristo es llevar a los predestinados a su destino. Y si cuando decimos que una persona puede perder su salvación, estamos atacando a Cristo, diciendo, olvídese de Cristo, olvídese su mediación, Cristo no sirve, Cristo fracasó y Cristo, su mediación es inútil. Realmente, ese es el asunto que estamos hablando esa noche. Por esa razón, tengo cierta pasión, estoy animado, porque estoy harto de esa blasfemia contra Cristo Jesús. Se nota, estoy predicando Cristo, estoy predicando la palabra de Dios. Y al abordar este mismo tema, el Señor Jesús dijo
en la biografía de Juan, capítulo 6, 39. Y Cristo está hablando, no Ken Shook. Estoy citando Cristo. Y esta es la voluntad del Padre. Entonces él está anunciando a todo el mundo. Escúcheme bien. Voy a anunciar, esta es la voluntad del Padre. El que me envió. Entonces está diciendo, el Padre me envió. Y voy a clarificar para ustedes su voluntad. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucité en el día postrero. Ok, vamos a estudiar ese verso. Como el libro de Efesios lo deja muy claro, los santos escogidos que constituyen el linaje de Cristo fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Entonces, esa es no pequeña cosa. Una corriente en la Biblia, un tema repetido bastantes veces es, hay un grupo de personas que Dios, un remanente que Dios quiere salvar, se llama los santos. Y los santos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Y ellos constituyen el linaje de Cristo. Y ellos fueron, hola, buenas noches, hermano Alfredo. Y ellos fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Ese es un punto de doctrina. Lo hemos estudiado hace algunas semanas. Según Efesios 1, verso 4, dice, según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, tenemos la elección de Dios, tenemos gente predestinado para la salvación. Cuando no hubo mundo, no hubo la humanidad. De estos elegidos, Cristo Jesús dijo en Juan 6, 39, que hablando de su persona, Cristo le dijo que él fue enviado por el Padre, que de todo lo que me diere. Entonces, todo. Si alguien no entiende la palabra todo, ¿qué puedo hacer yo? Todo significa todo, 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 todo. Cristo hablando de todo, de cualquier cosa que el Padre me diere, no pierda yo nada, no pierda yo nada, sino que lo resucité en el día postrero. Entonces, ¿puede haber alguna confusión con este versículo? Por ejemplo, ¿qué significa de todo? ¿Hay confusión sobre la palabra todo? Yo no creo. Podemos preguntar a un niño de 6 añitos por la respuesta. Niñito, ¿qué significa todo? Y también, ¿qué significa no pierdo yo nada, nada? Pero también pregúntale al niño de 6 añitos. Eso no es una cosa tan, ¿quién sabe qué significa todo? ¿Quién sabe lo significa nada? Lo que pasa, hay gente religiosa practicando la religión, predicando religión, ignorando la palabra de Dios en el proceso. ¿Y qué otra cosa? También, ¿qué otra cosa puede significar? Cristo diciendo, lo resucité en el día posterior, lo resucité. No hay ninguna confusión, sino la única manera que podemos entenderlo es Cristo diciendo,
yo resucitará a los santos elegidos por mi Padre, que me diere. Voy a resucitarles a la vida eterna en el día postrero, cuando voy a regresar. De todo y no pierdo yo nada. Entonces, no hay ninguna sugerencia en el Testamento Nuevo que algunos santos, algunos elegidos, algunos nacidos de nuevo, algunos pactados con Cristo, no van a alcanzar la voluntad de Dios. Ese es un concepto antibíblico. Estoy harto porque la gente es tan duro de servicio. El concepto de que ninguno de los santos se perderá es alucinante para aquellos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? No, yo no creo que todos los santos serán salvos. ¿Cómo puede ser? Porque solamente están familiarizados con el pacto de Moisés. Ellos conocen a Moisés y piensan que Cristo como Moisés y bla, bla, bla. Y no tienen ninguna luz ni entendimiento de la diferencia entre los pactos. Y ignoran el pacto de Cristo. El hombre natural que no es nacido de nuevo piensa, ¿cómo puede ser esto? Well, la respuesta, ¿cómo es posible que todos los santos alcanzarán salvación? ¿Cómo es posible que todos los van a alcanzar su destino? ¿Cómo es posible? Es una buena pregunta. Y la respuesta a la salvación de los santos predestinados de Dios alcanzarán el reino de los cielos, 100% de ellos. No estoy diciendo 100% de la gente religiosa, gente bautizada en agua, gente que tiene membresía en la iglesia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de los que son elegidos por Dios, que realmente son de nuevo. Hablando de ellos, ¿cómo es posible que todos de ellos alcanzarán la vida eterna? Y la respuesta se encuentra en la mediación de Cristo. Estamos estudiando esa noche Cristo, el mediador. No hay otros mediadores. Y la respuesta está claramente declarada en este versículo de 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es Cristo puesto como el representante de los elegidos y Cristo puesto como representante a Dios Padre. Y yo he enumerado 15 logros que Cristo ha hecho como mediador del hombre. 15 logros. Porque todo el mundo puede decir, oh, sí, Cristo es mi mediador, Cristo, pero no estoy hablando de cosas sentimentales, estoy hablando de verdades, según la palabra de Dios. Como punto uno, como mediador, Cristo y su pacto tienen un Salvador. El pacto de Cristo tiene Salvador. Cristo es el Salvador. Ningún otro pacto tenía un Salvador. ¿Por qué Moisés no tenía Salvador? ¿Por qué Abraham no tenía un Salvador? Porque solo el pacto de Cristo tiene un Salvador. Y una pregunta, ¿de qué sirve un Salvador que no puede salvar? ¿Cómo es posible decir, oh, Cristo es el Salvador? ¿Se puede Cristo salvar a alguien? No, el hombre tiene que autosalvarse. No. Cristo, según la Biblia, como mediador, Él es el Salvador. En esa es su ocupación como mecánico, trabajo con carros, como panadero con panes, como
alguien que trabaja en tienda trabaja con bienes. Cristo, su ocupación, él está trabajando como salvador, salvándole a los elegidos. Ese es su proyecto. Y punto 2, como mediador, Cristo redimió a los elegidos. Porque nota, Cristo ha hecho 100%, se cumplió cualquier obstáculo o estorbo que había entre mí y el Padre, o entre el hombre y la vida eterna. Cristo la eliminó. Obstáculos, impedimentos, estorbos, acta, decretos. No hay ninguna cosa que Cristo no quitó. No hay ninguna cosa, ningún gotica de sugerencia en la Biblia que Cristo falleció o Cristo fracasó. No, Cristo en la Biblia es el redentor. Se redimió a los elegidos. La redención de Cristo fue una compra y los redimidos fueron comprados legalmente y a Cristo le pertenecen. Son su propiedad porque él compró. Y el precio de ese compra de Cristo es su sangre. Y 1 Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que, Pablo está hablando a los rescatados, sabiendo que fuisteis rescatados, rescate, no con cosas corruptibles, no con oro, ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Yo no tengo tiempo para meterme profundamente en cada punto, pero el lector, la persona que está escuchando, participando en esa grabación, ustedes saben que la Biblia habla de Cristo Salvador. La Biblia habla de la redención de Cristo. La redención es una compra. Es imposible que Cristo compró un clase de personas y venía otra entidad y le robó Cristo. Ese concepto no está en la Biblia. Punto 3. Como mediador, Cristo da nueva vida y regenera a los muertos y los adopta en su familia. Cristo tiene linaje, Cristo es el último Adán, Cristo tiene familia y todos sus hijos son adoptados, son resucitados entre los muertos, tienen la vida del Espíritu Santo, son llenados con bautizados en el Espíritu Santo, regenerados, nueva creación. Esa es parte, porción de la mediación de Cristo. Punto 4. Como mediador, también Cristo santifica, porque no te estoy diciendo que en la mediación de Cristo tenemos Cristo cumpliendo cualquier requisito que una persona necesita para ser salvo, eliminando obstáculos, eliminando roca de tropieza, todos, no algunos, todos. Entonces el hombre necesita ser santo. Según la Biblia, Cristo santifica y Cristo santificó a todos los que participan o son participantes en su pacto. En su pacto. Hebreos 10 y 10 dice, en esa voluntad de Dios, voluntad del Padre, voluntad de Cristo, voluntad del Espíritu Santo. En esa voluntad somos santificados, sentido pasado, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En Cristo hay santidad, en Cristo como mediador hay santidad. Si hay santos, si hay personas viviendo victoria sobre el pecado, ese significa
que Cristo es un tremendo mediador, porque nosotros vivimos en un mundo caído, de caos, pero estamos, como se dice a muchos, estamos en victoria, porque Cristo está trabajando día y noche para averiguar que nosotros estamos manteniendo la santidad. No es una obra mía, es la obra de Cristo en mi alma, como mediador, la mediación de Cristo. Como mediador también, Cristo perdona. Por ejemplo, para ser salvo, hay que recibir perdón por sus pecados. Como mediador, Cristo perdona, no más o menos los pecados de nosotros, no algunos, no los de ayer, pero no mañana, no. En Cristo perdona todos los pecados de los que son participantes en su pacto. Efesios 1:7 dice, en Él, en Cristo, tenemos redención, la compra, a través de su sangre, y el perdón de los pecados. Entonces, si sus pecados son perdonados, el acto en su contra se anuló, y también Cristo quitó los decretos que había en mi contra. ¿Qué problema tengo yo? Y también estoy justificado por fe, porque no puede ser salvo. Entonces, el plan de salvación es demasiado genio. Y Cristo como mediador ha hecho todo para nosotros. No hay ningún problema. En Él, en Cristo, tenemos redención a través de su sangre y el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Yo no merezco perdón de mis pecados, pero Cristo ya se canceló. Ese es el evangelio. Punto 6. Como mediador, Cristo justifica a los elegidos. Cristo eliminó toda su culpabilidad. Yo tenía culpabilidad. Yo todavía estoy culpable, pero está cancelado. Ya no tengo condenación legal. Yo no tengo problema bajo la ley de Dios. Como mediador, esa es la mediación de Cristo. Punto sobre punto sobre punto sobre punto. Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno. ¿Qué significa ninguna? ¿Qué significa condenación? ¿Qué significa en Cristo? Entonces, estoy en Cristo. Estoy nacido de nuevo. Estoy pactado con Cristo, participante en su pacto. Entonces, según la Biblia, hay ninguna condenación para mí. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. ¿Por qué? O Cristo es mi mediador. Mediador de pacto. Otros pactos no tenían un mediador. Punto 7. Como mediador, también Cristo se erige como la persona intermedia que mantiene la paz entre Dios y el hombre, los elegidos. Cristo es el principio de paz. ¿Qué valor hay por un principio de paz que no puede mantener paz? Y la paz que la Biblia está hablando, diciendo que Cristo es el principio de paz, es paz entre mí y mi Creador. Estoy viviendo en paz con Él porque Cristo es mi mediador. Estoy recibiendo los beneficios de su pacto y promesas. No hay condenación. Tengo perdón de mis pecados. Por fe estoy recibiendo la vida eterna porque estoy en Cristo. Y Cristo es el único principio de paz. Y si alguien está participante o miembro del pacto de Cristo, usted tiene un príncipe, su representante, su mediador, trayendo paz. No como, yo me siento paz. No, estamos hablando de una relación de amor y amistad con Dios por la mediación de Cristo, no por sus actividades y obras.
como mediador, punto 8, Cristo cumplió la ley de Dios en el lugar de los santos, a mi favor. Cristo cumplió la ley a mi favor. Cada punto y cada tilde. Cristo cumplió la ley. Y también Cristo anuló, ese segundo Corintios, Colosenses capítulo 2, verso 14. Cristo anuló el acta, anotó, solo había un acta en mi contra. ¿Cómo? Si no hay un acta en mi contra, ¿quién puede decir, oh, Ken, usted no puede ser salvo? No, Cristo anuló el acta. El único acta que había en mi contra, la ley de Dios, Cristo lo anuló. Y también, si ese fue insuficiente, también Cristo anuló los decretos, cual era contraria a nosotros, a mí. Cristo anuló el acta, Cristo anuló los decretos. Los decretos significa 100% de cualquier decreto que había en mi contra, Cristo anuló. Entonces, mis pecados son perdonados. Cristo es mi justicia. Yo no tengo problema bajo la ley. Cristo anuló el acta. Cristo anuló los decretos. Entonces, como mi mediador. Punto 9. Como mediador, la mediación de Cristo. Cristo reconciliar o se reconcilió los pecados del pueblo de Dios. Estoy reconciliado con Dios. Well, porque Cristo ha hecho todo a mi favor para permitirme caminar, tener ese estatus que estoy reconciliado con el Señor. Verso 10, punto 10. Como mediador, Cristo se presentó para mí o en mi favor en el atrio del cielo y en el atrio o en el templo celestial. Cristo intercede y ruega para los santos. Y si alguien es un santo, alguien nacido de nuevo, anote, no estoy hablando de bautizar en agua, religioso, asistir a la iglesia, bla, 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 no. Los que son nacidos de nuevo, Cristo intercede y ruega por ellos. Él es su abogado y se encarga de que todas las bendiciones de su pacto de Cristo tiene un montón de bendiciones. Y es la responsabilidad de Cristo para averiguar que todas las bendiciones de su pacto, de las cuales Él es el mediador de ese pacto, se apliquen a los pactados. ¿Se entiende? Hermano Alfredo está con nosotros esta noche. Él es un abogado, él es un experto con contratos y él sabe los derechos bajo la ley de Venezuela, derechos de contratos, derechos. Como una persona nacida de nuevo, un ciudadano del reino de los cielos por la sangre de Cristo, por la mediación de Cristo, Cristo es mi abogado y yo tengo derechos legales a las bendiciones y promesas de su pacto de Cristo. Y Cristo está averiguando que yo estoy experimentando en esa vida, la vida que viene también, lo que es escrito en ese pacto. Las bendiciones del pacto y disfrutarlo no depende de mí, depende de Cristo, la mediación de Cristo. Él está intercediendo día y noche a mi favor, porque Él quiere que yo, un hijo de Él, o todos los hijos, recibiremos las bendiciones prometidas en el pacto. Entonces, tenga en cuenta que las promesas
Y las bendiciones del pacto de Cristo no tienen ningún valor si uno no se le permite experimentarlas. Anote lo que estoy diciendo. No importa promesa, no importa bendiciones en el pacto de Cristo, si Dios no me permite experimentarlas. Es una locura. Entonces, Cristo, el mediador, es Él que quien consigue con éxito las promesas de su pacto por cada persona pactado en el pacto. También, punto 11, es el mediador Cristo quien preserva sus hijos, los que están confiados en su cuidado y cargo. Es Cristo que nos está preservando. Es Cristo, el mediador, mediando a protegernos y para averiguar que podemos experimentar la felicidad eterna. Y este mediador, por supuesto, es Jesucristo, el hombre, Hijo de Dios, Hijo de hombre. Punto 12. El mediador se hizo hombre. Cristo tomó forma de hombre. Cristo venía como hombre, de modo que pudiera tener algo que ofrecer, que pudiera ser capaz. Cristo tenía que ser hombre como mediador para obedecer a mi favor la ley de Dios, para sufrir mi sufrimiento, para cancelar mi deuda y para morir, porque está escrito, el que peca, ciertamente morirás. Entonces, Cristo sufrió para mí como mi mediador. Cristo se murió a mi favor como mi mediador. Y Cristo obedeció a Dios a mi favor para permitirme ser justificado por fe como mi mediador. Y Cristo hizo satisfacción con el Padre por mi pecado. El pecado no está pidiendo, no está diciendo, mira, mi hijo Cristo canceló 80% de sus problemas o de su pecado, pero todavía no estoy satisfecho. Esa es una locura antibíblica también, o una falsa doctrina. Tenemos que hablar más y más sobre la satisfacción del Padre por el pecado del hombre, por las obras de Cristo. Entonces vino Cristo como un hombre en la naturaleza misma de aquellos que han pecado en su contra. Punto 13. Es el mediador quien limpia a los santos de su pecado con su sangre. Está escrito que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El mediador, la sangre de Cristo. Punto 14. Es el mediador quien libera a los hombres del poder del pecado. Cristo vino diciendo que voy a liberarte, aunque van a estar libres de su pecado. Y el poder de Satanás está roto en la vida de los santos por las acciones y transacciones de Cristo, el mediador. Entonces, con la liberación de Cristo, un hombre puede arrepentirse, abandonar su rebelión, abandonar su pecado y se puede vivir una vida piadosa, honrando a su Creador, caminando consistente con la palabra de Dios. Verso 15, por fin, no estoy diciendo que no hay más. Estoy terminando con punto 15. Como mediador, Cristo intercede por los santos día, noche, día, noche, día, noche, a nuestro favor. Entonces, la victoria de los santos está en las manos de Cristo.
Y ese es el concepto de la mediación de Cristo. El propósito del mediador es solo el pacto de Cristo tiene mediación, solo el pacto de Cristo tiene mediador, con fin que todos los santos alcanzarán la vida eterna. Hay personas que quieren torcer ciertos pasajes en su contra, quieren anular la obra de Cristo, quieren anular los apóstoles, lo que sea. Ten cuidado con los que están forzando la palabra de Dios. A punto de que el pacto de Cristo tiene un mediador y que es Cristo Jesús mismo. Es que Jesús ha tomado todas, en otra la palabra, todas las medidas necesarias para negar o anular todo acto, todo decreto posible que se oponía a la salvación de los elegidos escogidos. Cristo anuló todos los actos y decretos. Si no hay acto, no hay decreto en mi contra, ¿cómo es posible que no me voy a alcanzar la vida eterna? Cristo anuló el acto y decretos hace 2000 años a mi favor. Cristo vino para eliminar todos estos obstáculos. Cristo está intercediendo a favor a cada santo en este mismo instante para que ninguno se pierda. La idea es común, la idea flotante, que algunos de los santos se perderán su salvación. Realmente es una blasfémica, bastante blasfema. Es un ataque satánico, un ataque demoníaco contra el poder de Cristo, la capacidad de Cristo, la habilidad de Cristo, la voluntad de Dios y contra los actos o obras que Cristo ha aprendido o se cumplió a favor de los predestinados. Realmente esta doctrina viene del infierno. Y por fin, si Cristo, ¿cómo es posible para Cristo? Cristo es el Salvador. ¿Cristo puede salvar? No, el hombre tiene que salvarse. Es un círculo de locura. Entonces, si Cristo es el Salvador, tiene que salvar. Y es el mediador. Pregunta, ¿es el mediador el que salva a los hombres? ¿O el hombre se salva a sí mismo? Y si el hombre se salva a sí mismo, significa que no hay necesidad para Cristo. El hombre puede hacer todo. Pero ¿por qué? Pregunta, ¿por qué solamente el pacto de Cristo tiene un Salvador? ¿Qué hace un Salvador? ¿No se salva? Si Cristo salva a un santo, salva a todos los santos. Y si Cristo no salva a ningún santo, no puede ser llamado Salvador. Él es Salvador, no es Salvador. Entonces, mi pregunta final es, ¿cuál es el testimonio bíblico que realmente, que dice la palabra de Dios? ¿Es Cristo salvando hombres? ¿Estamos salvos por la mediación y obras de Cristo o estamos salvos por las obras de nosotros? Entonces voy a terminar la grabación y nosotros juntos podemos tener un